El Señor está con todos. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre derramó Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ¿ya ves? 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. El nombre de esta predicación es deseo ardiente de libertad. Hoy es día de pasear con la familia según el itinerario de Cuaresma. Y hace 15 días hablamos del desierto, hace 8 días de la nube, hoy vamos a hablar del fuego. Pensando en la primera lectura tomada del libro del Éxodo, Moisés, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, se encontró con un fenómeno muy particular de una zarza que ardía y no se consumía. Quiso acercarse a ver de qué se trataba y escuchó la voz que le decía: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y sucede un diálogo entre Dios y Moisés. Dios le dice a Moisés: he escuchado la queja, el clamor y el sufrimiento de mi pueblo, esclavo en Egipto, y lo quiero liberar. ¿Quién es usted?, preguntó Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No soy un Dios nuevo, soy el Dios de siempre. Soy el Dios de tus padres, de tus antepasados, de tus abuelos.
No soy un Dios aparecido. Que aprovecho esto para decirles cuidado con buscarse en un Dios recién aparecido. Nosotros tenemos un Dios de siempre, con experiencia, no es novato, no es aprendiz. En todo caso, Moisés le pregunta: ¿y usted cómo se llama? Yo soy Yahvé, Yahvé. Es decir, yo soy el que soy. Yo soy el que acontezco en la historia, en tu vida. Yo soy. Pero para no alargarme en esto, solo quiero decirles algo. En realidad no está bien creer que el fenómeno físico es afuera. Yo creo más bien en una experiencia interior que vivió Moisés, de un deseo que ardía en él y no se apagaba, no se consumía. Me gusta más así. Moisés en su interior tiene la zarza que arde y no se le consume. Que seguramente tú también tienes un deseo que arde y no se consume. Un deseo de Dios, por ejemplo, que arde y no se consume. Y esta vez yo quisiera decir que cada ser humano tiene un deseo que arde de libertad y que no se le consume. Ahí quiero llegar. Porque seguramente Moisés comenzó a ser testigo del clamor, de la queja y del sufrimiento de su pueblo. Porque aunque fue educado entre egipcios, él nunca olvidó su raíz. Y aunque vivía los privilegios de Egipto, siempre entendió que él era un hebreo errante. Nunca se le olvidó. Uno puede cambiar de rama, pero no de raíz. Esa es otra lección de vida interesante. Cambie de rama, pero no de raíz. Nunca olvide sus raíces. Nunca. Por más bien que le esté yendo en la vida, no se le olvide de su origen, no se olvide de su origen humilde. No. No se avergüence de su origen humilde, por más bien que le esté yendo hoy. Bueno. Y es Moisés con un deseo de liberar al pueblo, y por supuesto que ese deseo se lo ha puesto ¿quién? Yahvé, Dios. Deseo de libertad. Ahora, ¿qué es libertad? ¿Qué es? Escuche, definición de libertad. Culturízate con Pedro. Definición de libertad: capacidad de elegir en favor del bien. Eso es libertad. Lo dirá el Papa Francisco en este lenguaje: la libertad es la capacidad de elegir en favor del amor. Francisco, el Papa. Pero la definición puede ser esa y esta también: tu capacidad de elegir en favor del bien. Libertad no es hacer lo que a uno se le viene en... No. Porque todo aquel que comienza a proceder de acuerdo a lo que se le da la gana, curiosamente termina siendo esclavo de sus instintos e impulsos. Libertad,
capacidad de elegir en favor del bien. Distinto de libertinaje, que ahí sí aplica lo que hace un instante dije. Libertinaje es, en nombre de la libertad, hacer lo que se me ocurre caprichosamente, y no es, porque termino siendo esclavo. Ahora, hermanos, para ser libre es necesario sacudirse toda esclavitud, y se necesita coraje, fortaleza interior para hacer la transformación. 3 ejemplos de 3 personas que fueron muy valientes y se sacudieron las circunstancias para proteger su libertad interior. Ojo, esto de la libertad interior sí que pega, y les voy a decir por qué. Porque usted puede terminar siendo víctima de las circunstancias, del entorno, de las amistades, de la realidad que lo rodea. Sí. Pero si usted termina siendo víctima de su entorno, de las personas que lo rodean, de las circunstancias, es porque le endosó la libertad a esas circunstancias y a ese entorno. Les voy a entregar 3 ejemplos de 3 personas maravillosas que pese a su entorno, a sus circunstancias, a su realidad, protegieron su libertad interior. El cardenal Francisco Javier Bantuán, vietnamita. Escuche, este señor, 13 años en prisión, y nunca perdió su libertad interior para amar a Dios. Nunca perdió su libertad interior para ser un católico ejemplar. Nunca perdió su libertad para hacer de la prisión un medio que lo acercara a la santidad. 13 años prisionero. El cardenal Francisco Javier Bantuán, vietnamita. Es decir, unas circunstancias muy adversas que lo pudieron llevar a renegar de muchas cosas, y se conservó firme, fuerte, corajudo para proteger su libertad interior. Les voy a dar el segundo ejemplo. Nada más y nada menos que el colosal San Juan Pablo II, testigo de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis dominando Polonia, las iglesias y los seminarios cerrados, y nunca perdió la libertad interior para desear ser sacerdote y formarse como un miembro de la Iglesia Católica. Que uno pudiera decir, en esas circunstancias, ¿qué va a ser capaz de llegar a? El tercer ejemplo, nuestro querido Víctor Frank, el autor del librito El hombre en busca de sentido. Este personaje, en los campos de concentración alemana,
siempre fue dueño de su libertad interior y por eso nunca perdió la esperanza y el sentido de su vida. Que uno perfectamente pudiera decir, uno, sometido a lo que sucede en los campos de concentración alemana, es muy fácil derrumbarse, perder la esperanza y el sentido de la vida. No. Tan valiente para proteger su libertad interior por una cosa muy simple, porque la libertad no está limitada por las rejas, sino por la ¿qué? Por la mente. Uno decide qué tan libre es más allá de las rejas. Y esto para decir una cosa muy importante. No se ponga a echarle la culpa a las circunstancias que lo rodean. ¿Por qué? Es que yo soy así por esto y por lo otro. Momentico. Usted es así porque usted decidió ser así. No es que yo soy así porque mi padre es un alcohólico. No, señor. Usted es así porque decidió ser así. Porque un papá alcohólico con 2 hijos, uno alcohólico y el otro astemio, y le preguntamos al alcohólico, ¿usted por qué es así? Por mi papá. Y le preguntamos al astemio, ¿usted por qué es así? Por mi papá. No es por el papá, es porque el uno decidió mirarse en su papá y duplicar la imagen. El otro decidió mirarse en su papá y ser una persona completamente. Es tu decisión. Es tu decisión. Yo sé que todos ardemos por dentro con deseos de libertad. Todos. Es una zarza que Dios ha puesto en nuestro interior que no se consume. Levante la mano el que desea ser libre. Por favor, ayúdenme con eso. Claro. Yo levanto las 2. Y ahora que el Evangelio nos habla de un llamado a la conversión, es convertirse, es procurar ser libre. Libre. Entonces, hagamos el ejercicio. 1. Sacudámonos la ingratitud. Rompamos las cadenas de la ingratitud. Seamos libres y elijamos decir por todo constantemente gracias. Constantemente por todo. Elijamos eso. Porque no sé si a ustedes les pasa, a mí me sucede eventualmente que me quejo por lo que no tengo y dejo de ver y agradecer lo que Dios ya me ha dado. Rompa las cadenas de la ingratitud y elija agradecer por todo. Segundo, rompamos las cadenas de la violencia y de la irritabilidad. Porque es muy curioso que por todo nos estamos enojando. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. No crean que yo predico solo para ustedes, yo predico también para mí.
Me enojo hasta recibiendo una herencia. Y quiero romper las cadenas de la violencia y de la irritabilidad. Y usted rompa las cadenas de la violencia y sobre todo de la violencia intrafamiliar. Tercero, rompamos las cadenas de la apariencia y elijamos ser más auténticos, porque entre más auténticos, más libres. El que está aparentando todo el tiempo lo que no es, lo que no tiene, lo que no sabe, es esclavo de su propio ego. Somos más libres cuando nos presentamos y nos mostramos tal como somos, y no tenemos que estar escondiendo, guardando, enmascarando, camuflando lo que no somos. Cuarto, rompamos las cadenas de los malos recuerdos. ¿De qué? ¿Cuántos probablemente están encadenados a su pasado y por supuesto llenos de remordimientos? Ya Jesús nos enseñó en el Evangelio que cuando a alguien le pasa una cosa no es porque le están cobrando o porque está pagando. Ojalá usted rompa esas cadenas y nunca más vuelva a decir: lo que me está pasando es porque estoy pagando o es porque me están cobrando. Decida romper esas cadenas y comprender que cada suceso es una bendición, un regalo, un llamado, una gracia, una oportunidad, un aprendizaje. Nosotros no vinimos al mundo a pagar una cuenta de cobro. Nosotros vinimos al mundo a hacer un aprendizaje, porque lo que estábamos debiendo ya Cristo en la cruz lo pagó. Alguien diga amén. Rompa esas cadenas. No vuelva a pensar, no vuelva a traer esos malos recuerdos, no se vuelva a anclar en el pasado, no piense que le van a cobrar, no piense que está pagando nada. Quinto, rompamos las cadenas del pesimismo. ¿Qué tal? Rompa las cadenas del pesimismo, rompa las cadenas del negativismo. Crea seriamente que al final todo estará bien. Diga eso: al final todo estará bien. No vaya a renunciar a eso. Ayer mis alumnas de tercero de primaria hicieron la primera comunión, y una de ellas tiene el papá en la clínica con cáncer. Y todo el tiempo le he estado diciendo a Susana: Susana, al final todo estará bien, no pierdas la esperanza, porque si pierdes la esperanza lo pierdes todo, y si pasa algo distinto, entonces hablaremos otra cosa, pero mientras tanto, consérvate en la esperanza, porque si te vuelves pesimista y negativa, no solo pierdes a tu papá, sino que pierdes un elemento tan valioso en la vida, que es la terca esperanza de creer que al final todo estará bien, todo estará bien. Cuidado con esas cadenas de pesimismo. Recuerde que Jesús, el Señor, nos ha enseñado a esperar en Dios. Sexto, rompamos las cadenas de la intolerancia, que a veces nos volvemos tan intransigentes, tan cuadriculados, dizque tan perfeccionistas.
Rompamos las cadenas de la intransigencia y de la intolerancia y aprendamos a aceptar que cada uno es completamente distinto. Por supuesto que hay unas normas que cumplir, pero cada uno tiene un estilo y una manera de ser. Termino. 7. Ese deseo de libertad que hay en ti te lleva a romper las cadenas de cualquier dependencia emocional. Ustedes saben por qué muchas parejas no van más. Porque en el camino se cansaron de depender o de poseer. Y como en cada ser humano hay un deseo inalienable de libertad, en el camino nos cansamos de poseer y de depender. Y no se les olvide que amar no es depender y poseer. Llega un momento en la relación que nos saturamos porque sentimos que la vida está completamente empeñada y ya no queremos continuar. Si usted tiene pareja, rompa las cadenas de la dependencia y de la posesión para que su relación se conserve en el tiempo. Porque cuando sucede en una relación la posesión y la dependencia, esa relación tiene muy mal final. ¿Quién creyera? Y usted dice, Pedro, ¿por qué? Porque llega un momento en que usted se cansa y por dentro hay un deseo de ser libre. Y ese deseo de ser libre a usted nadie se lo puede quitar ni nada se lo puede apagar. La única manera de conservar una relación es amando en libertad. Y la mejor manera de echar a perder una relación es dependiendo y buscando poseer. Es muy raro. Pero no es tan raro a la hora de la verdad. Por lo que le estoy enseñando, en usted hay un deseo de libertad que usted no está dispuesto a perder, que usted no está dispuesto a renunciar. Acuérdese de esta predicación y nunca se le olvide. Convertirse es renunciar a todo lo que esclaviza, porque en el corazón Dios puso en ti un deseo que no se apaga. Se llama libertad. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos. Piense a qué está atado, esclavizado, qué lo ha hecho prisionero, qué o quién le ha robado la capacidad de elegir en favor del bien, en favor del amor, en favor de la paz, en favor de la alegría, en favor del optimismo. Y conversando con el Señor, dígale que le reviente
esas ataduras y que le rompa esas cadenas y que le abra esas prisiones. Que usted está listo para ser libre, para escuchar ese deseo interior que no se apaga. Escucha, Padre, nuestra oración, atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor. Amén. Mechanical shadow, but me on whispers, secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fraction, moonlight descended. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections Steep in the silence we keep, floating like a star. No matter where you are, eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mystery so deep, where do these visions creep? Whispers of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Mystic dream.